Bueno, vamos a leer, es un versículo que quizás ni haga falta que lo lean. Es en Hebreos capítulo 11, que habla de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y en realidad, antes de arrancar, quiero dejarles de tarea que lean todo Hebreos 11, porque va a ser lo que vamos a estar tocando hoy, pero es mucho para leer, son muchísimos versículos y vamos a hacer un breve resumen, pero me quiero parar en el primer versículo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Lo conocían el versículo? De seguro que sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Comienza hablando de que la fe es. Cuando hablamos de ese verbo, estamos diciendo que la fe es ahora. No es que va a ser mañana ni que fue ayer. La fe es. Cuando hablamos de la fe es algo que es en este instante, y cuando pasa un minuto, una hora, sigue siendo en ese instante, es algo del momento. La fe es pues la fe ahora, es lo que te mueve a hacer algo, es lo que te mueve a orar, es lo que te mueve a congregarte, es lo que te mueve quizás a hablarle a alguien, es lo que te mueve quizás a ofrendar, a diezmar, es lo que te mueve a visitar a una persona, es lo que te mueve a dar un testimonio, es lo que te mueve en medio del dolor a decir: Señor, quiero que obres en esta área. Eso es la fe, siempre te va a mover ahora. Por eso vemos en este capítulo de Hebreos, que después quisiera que lo lean en su casa, en Hebreos 11, hay muchos ejemplos de la fe. Y yo voy a ir haciendo un pequeño resumen para que entendamos qué es lo que dice todo este capítulo. Habla de Abel. Dice que por fe Abel ofreció un sacrificio a Dios, un sacrificio que fue mucho más agradable que el de su hermano. O sea que por fe Abel pudo ofrecer algo. Pudo ofrecer aquello que estaba en su corazón para agradar el nombre de Dios. Por fe confió Noé y preparó el arca. Imagínense, en la antigüedad nunca había llovido antes. Y Dios le da una palabra a Noé diciendo que iba a caer un diluvio, que iba a mandar la lluvia, que preparara el arca. Y nadie nunca había visto caer agua del cielo. Todo el mundo lo trató a Noé de loco. Todo el mundo se tiene que haber burlado de él. Sin embargo, él por fe creyó a Dios y se movió a hacer algo que nunca antes habían visto hacer, que era un arca. Y Noé, esa arca la hizo con las medidas que Dios le dio. O sea que Noé, por fe, hizo lo que Dios le estaba pidiendo hacer. La fe lo llevó a confiar y a hacer algo. Por fe, o sea que porque Abraham confió en Dios, Abraham obedeció y él salió de su tierra, salió de su parentela a la tierra que Dios le mostró. O sea que la fe no solamente te ayuda a ofrecer algo, no solamente la fe te ayuda a construir algo, sino que también la fe te ayuda a moverte. Quizás Dios te esté diciendo que hagas algo en este tiempo. Quizás Dios te esté mandando ir a tal lugar, quizás a orar, a visitar, a alentar a alguien, a predicar la palabra, a dar un consejo, a dar una palabra de aliento. Y es tiempo que nosotros nos movamos por fe. Abraham lo que hizo fue moverse de una tierra a otra. Y no es que salió diciendo: bueno, yo me voy a ir a tal lugar, y que tenía su destino seguro. Él salió de su tierra sin saber a dónde iba, y mientras que iba avanzando, Dios le iba a mostrar a dónde debía ir. Él dejó su parentela, él dejó su pasado, él dejó su comodidad, él dejó su seguridad, él dejó su resguardo, y él por fe marchó. Entonces la fe siempre nos va a ayudar a marchar. La fe siempre nos va a ayudar a hacer un paso más allá, a salir de nuestra comodidad, a salir quizás de lo que es seguro para nosotros. Pero Abraham confió en Dios, creyó en Dios, y esa fe lo hizo marchar. Otro ejemplo que vemos también, que lo menciona ahí en Hebreos 11, es Sara. Que Sara, por fe, aunque era estéril, aunque era una señora mayor de edad, dice que ella concibió y dio a luz un hijo. Algo que sería ilógico. Una persona que ya no puede tener hijos, que su cuerpo ya no funciona. Incluso cuando ella escuchó de que iba a ser madre, ella se largó a reír, ella se burló. Sin embargo, ella concibió por fe. Ella recibió una palabra de Dios, y por esa palabra ella pudo dar a luz un hijo. Ella pudo ver algo que era imposible por fe.
¿Hay algo imposible para vos? ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo que quizás la sociedad dice, vos nunca vas a lograr vos nunca vas a poder hacer tal o cual cosa? Mira de dónde venís, mira tu condición, mírate cómo sos, mírate lo que tenés. Vos no podés hacer tal o cual cosa. Sin embargo, cuando Dios da una palabra y si nosotros creemos, la abrazamos y permanecemos firmes en esa palabra, el Señor cumplirá su propósito. Dios a Sara permitió que abrazara un hijo, que tuviera un hijo, a pesar de que era una señora anciana. También en Hebreos 11 vemos que Isaac por fe bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. O sea que por fe nosotros podemos llegar a bendecir a generaciones y con la bendición que lanzamos, con lo que proclamamos, con las oraciones que hacemos en las generaciones que vienen detrás nuestro, los podemos dejar en un lugar seguro, los podemos dejar en una tierra mejor, los podemos dejar en un lugar de bendición a todas nuestras generaciones. Eso fue lo que hizo Isaac cuando bendijo a Jacob y a Esaú. Él les dijo a dónde llegarían, en dónde estarían, y eso es lo que nos corresponde a nosotros como padres, bendecir por fe la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras generaciones, que ellos no estarán tirados, que ellos llegarán lejos, que ellos serán padres de generaciones, que ellos podrán bendecir a otros, que ellos sobresaldrán del resto de las generaciones. Pero eso está en nuestra boca, en poder bendecir a nuestro linaje. Los tengamos hoy o no los tengamos, pero lo hacemos por fe. Eso hace la fe, activarnos a dejar a nuestras generaciones en un lugar mayor, en un lugar mejor, en un lugar seguro, en un lugar de provisión. Aunque hoy no tengamos, pero nuestros hijos tendrán. Aunque hoy no veamos, pero nuestros hijos van a ver el respaldo de Dios, la bendición de Dios. Pero debemos levantarnos en fe y creer. Por fe, José confió en Dios y al morir José mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto. Y miren la bendición que sucede en José. Que todo esto que estoy hablando está mencionado ahí en el libro de Hebreos capítulo 11. Cuando habla de José, José muere en la tierra de Egipto. Y cuando él muere en esa tierra, él bendice a sus hijos y proclama que ellos van a prosperar en otra tierra, que Dios les va a dar otra tierra a ellos. José habla de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Y cuando nosotros hablamos de Egipto y de la salida de los hijos de Israel de Egipto, estamos hablando de la salida de la esclavitud. Y lo que José estaba pronunciando, a pesar que cuando él murió el pueblo de Israel no estaba en esclavitud, él pudo proclamar que el pueblo de Israel no siempre iba a estar ahí. Y él lanzó una palabra de esperanza por fe muchísimos años antes. Entonces nosotros, así como venimos hablando desde el primer día que abrimos este lugar, de que debemos adelantarnos en oración, nuestras oraciones deben ser oraciones de fe, oraciones proféticas, donde proclamemos a dónde vamos a llegar, que proclamemos qué vamos a alcanzar, que proclamemos que no siempre vamos a estar tirados, que proclamemos que Dios es nuestro proveedor, que Dios es el que nos va a abrir las puertas, que Dios es nuestro libertador y Él nos quita de tierra de esclavitud y nos lleva a tierra de libertad. Ese es el Dios que tenemos. Y eso por fe José lo proclamó. Y nosotros muchas veces tenemos la fe, pero nos morimos en nuestros problemas. Nos encerramos en nuestras angustias. Nos caemos en medio de lo que nosotros hoy estamos viviendo. Vemos que por la fe confiaron en Dios. Los padres de Moisés lo escondieron para que Moisés no muriera. Ellos creyeron que Dios podría salvar a Moisés y lo pusieron en esa cesta y lo lanzaron por el río hasta que la hija de Faraón lo agarró. Pero si los padres de Moisés hubieran pensado que Dios no lo iba a guardar, nunca hubieran puesto a Moisés en esa cesta y lo hubieran puesto en el río. Entonces los padres de Moisés por fe lo lanzan pensando que Moisés de esa manera tendría un futuro mejor y no habría muerte en él. De esa manera nosotros a través de la oración lanzamos a nuestros hijos a un futuro de victoria, a un futuro de gloria, que a pesar de lo que la sociedad diga, que a pesar de lo que las circunstancias hablen del presente o de lo que pueda vislumbrar el
futuro que quizás no sea tan bueno hoy para nuestros hijos, pero nosotros los ponemos en el hueco de la mano de nuestro Dios y es Él quien los va a llevar a puerto seguro. Es Él quien los va a bendecir, quien les va a abrir puertas y quien los va a llevar a lugares de influencia. Los padres de Moisés confiaron en Dios, por eso hicieron lo que hicieron. Por la fe confiaron en Dios y Moisés por esta fe no tomó el nombre que el mundo le daba, sino que se mantuvo alejado de lo que el mundo proclamaba sobre él. A él lo querían llamar hijo del faraón, pero él no permitió, él siguió siendo un hebreo y él luchó como un hebreo. Entonces hoy nosotros por fe no recibimos el nombre que el mundo nos quiera dar. Quizás el mundo quiera poner en nuestra cabeza el título de fracasado, el título de menospreciado, el título de inútil, el título que a vos el mundo te haya puesto, quizás tus vecinos, tus amigos, tus parientes. Pero Dios dice otra cosa de nosotros y de lo que Dios dice de nosotros, de eso es que nos agarramos. Por la fe, Moisés se sostuvo, dice la palabra, como viendo al invisible y no temió a Faraón. Por fe, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué hay delante tuyo hoy que quizás lo ves grande? Quizás un problema, una enfermedad, quizás la escasez, quizás el temor. ¿Qué hay enfrente tuyo que lo veas como grande? Moisés se mantuvo por fe, como viendo al invisible, como viendo al Todopoderoso. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ver a nuestro Dios en medio de nuestras circunstancias. Y eso lo vamos a hacer por fe. También lo que encontramos en Hebreos 11 es que dice, por la fe Moisés marcó los dinteles de las puertas para que el mal no entrara a los hogares y los tocase. Es por fe que ellos fueron guardados. Y también dice que por la fe Moisés cruzó el mar como si lo cruzara en seco. Ese fue un tremendo milagro de lo que Dios hizo. Pero todo eso es por fe. Y todas son acciones que vemos en estos grandes hombres de Dios, que los llevó y los motivó a actuar. Pero todo es fe. Por la fe confiaron en Dios y cayeron los muros. Luego de obedecer por 7 días, Dios manda al pueblo de Israel a que rodee los muros de Jericó y les dice, vayan un día y den una vuelta, vayan al otro día y den otra vuelta, por 7 días, y el día 7º tenían que darle 7 vueltas alrededor de los muros. ¿Se imaginan? Y ese 7º día tenían que ir tocando trompeta, cantando y gritando. Y mientras ellos iban haciendo esa orden que Dios les dio, los muros cayeron. ¿Saben? Me impresiona lo que sucedió, porque la obediencia que ellos tuvieron fue por fe, porque es algo ilógico. Los muros en la antigüedad no eran como los muros que hoy vemos, que son ladrillos de 15 centímetros. Los muros en la antigüedad tenían metros, por lo menos 7 metros de distancia tenían los muros, porque eran paredes donde hasta los caballos podían correr carreras. Esos eran los muros en la antigüedad y esos muros fueron los que cayeron, y no porque alguien los haya picado con pico y pala. Esos muros cayeron porque un pueblo de Dios fue obediente a lo que Dios mandó a hacer, y por obediencia la fe actuó y esos muros se derribaron y el pueblo de Dios pudo conquistar esa tierra. Cuando nosotros actuamos en obediencia a lo que Dios nos dice, estamos actuando en fe. Y no hay muro que sea tan grande, no hay muro que sea tan grande que el enemigo pueda tenerlo en pie. Dios lo derribará delante de nuestros ojos mientras nosotros nos mantengamos creyendo a Dios y en obediencia a lo que Él nos pida. Por la fe, Rahab la ramera no pereció. Ella creyó cuando recibió a los mensajeros. Ella creyó y ella salvó junto a ella todos los de su casa. Esta mujer por fe recibió salvación, se salvó de la destrucción. De igual manera tiene que suceder con nuestras vidas. Por fe Dios trae salvación a nosotros y a nuestra casa. Yo quiero que me acompañes a leer el versículo 32, 33 y 34, por favor. Seguimos en el mismo capítulo 32, 33 y 34. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hasta ahí nomás. La fe es acción. La fe es acción, la fe es ahora. Todas estas personas tuvieron grandes problemas, tuvieron grandes dificultades. Otros también encontramos en la palabra que tuvieron grandes fallas, pero a pesar de eso creyeron a Dios. Cuando creyeron a Dios sucedió el milagro, sucedió lo imposible. A pesar de los grandes problemas, Dios en medio de esa circunstancia le dio grandes soluciones. ¿Se imaginan a Moisés enfrente del mar? Él estaba totalmente desesperado. ¿Qué hacía? Tenían los egipcios detrás, el mar estaba por delante y todo el pueblo que estaba con él le estaban diciendo: nos trajiste acá para matarnos. ¿Se imaginan la presión de ese hombre? Presión porque ya morían y presión porque se tiene que haber sentido responsable de toda esa multitud que estaba sacando de Egipto. Y él estaba siendo obediente a la voz de Dios. Él tenía un gran problema dentro de él, que era el mar, enfrente de él. Sin embargo, Dios se glorificó porque él obedeció a lo que Dios le mandó. ¿Qué es lo que Dios te está mandando a hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo quizás hace tiempo atrás que hagas? ¿Qué es lo que Dios te está mandando? ¿Sabes? Cuando actúes en obediencia, Dios comenzará a manifestar su gloria en tu vida, su gloria en tu entorno. Comienza a marchar en fe, comienza a marchar con aquello que Dios ha puesto dentro tuyo. Esta gente tuvo muchos problemas, tenían grandes fallas, pero se enfrentaron a sus situaciones y vieron la victoria porque se agarraron de Dios, se agarraron de lo que Dios les habló. Se enfrentaron a cosas impensables. Imaginan Noé, para él era impensable ver que lloviera, porque nunca antes había llovido, nunca antes habían visto caer agua del cielo. Para nosotros es algo común, pero a Noé se le dijo: va a llover. ¿Y él qué se iba a imaginar que era? Era algo impensable para él. Para Sara era impensable tener un hijo. Sin embargo, tuvieron fe y actuaron y vieron el milagro de Dios. Si hay fe, no vamos a permanecer por mucho tiempo esclavos. Y yo digo amén. Si hay fe, no vamos a permanecer por mucho tiempo escasos. Y yo digo amén. Si hay fe, no vamos a permanecer por mucho tiempo fracasados, ni sin salida, ni sin sanidad. Por fe vamos a recibir aquellas cosas que el Señor ha prometido. ¿Y sabe por qué? Porque fe es igual a todo lo que Cristo cumplió en la cruz del Calvario. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, recibo toda la manifestación de Dios. Ya hemos recibido todos los milagros que vamos a necesitar en nuestra vida. Ya hemos recibido todo el pan, toda la provisión que vamos a necesitar por el resto de nuestra vida. Ya hemos recibido toda la solución a nuestros conflictos. En esa cruz del Calvario, Cristo ya venció todos nuestros problemas, los que hoy tenemos y los que se podrán levantar el día de mañana. Es difícil a veces creer, es difícil a veces imaginarse, pero Cristo lo venció todo en la cruz del Calvario. Si Cristo puede traer salvación a nuestra alma, Él puede obrar en nuestro cuerpo, Él puede obrar en nuestras finanzas, Él puede obrar en nuestra familia, Él puede obrar en el problema que hoy tengamos. Pero esa victoria no es que está por suceder hoy de acá un rato, esa victoria ya fue entregada en la cruz del Calvario, porque ahí en esa cruz, cuando Cristo murió, Él tomó nuestras cargas, Él tomó nuestros pecados, Él tomó nuestras enfermedades y Él derrotó al enemigo en esa cruz. Dice la palabra que triunfó sobre el enemigo en esa cruz. Y cuando Él triunfa, ese triunfo es para vos, ese triunfo es para tu casa, ese triunfo es para el problema que hoy tenés y para el problema que se va a levantar el día de mañana. Ese triunfo es para ahí. Cristo está esperando que creamos y que tomemos todo lo que Él hizo en esa cruz. Pero a veces es difícil. Es difícil. Viene un problema y sentimos ahogarnos en el problema. Viene la escasez y sentimos que la escasez nos va a agobiar y nos va a tragar.
Pero Cristo venció eso en la cruz del Calvario. Él ya ha obrado y ya nos ha dado todo. Nosotros ahora por fe debemos alcanzar. Por fe debemos movernos. La fe, recordá, es acción. La fe siempre dejará un rastro. Y quiero que me acompañes al libro de Lucas. La fe siempre dejará un rastro hermoso. En el libro de Lucas capítulo 15, vamos a leer el versículo 17 y 18. Y estamos hablando del hijo pródigo. Y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí nomás. ¿Saben? Este hijo pródigo, que había pedido la herencia a su padre se la dio, este hijo salió de su casa, la malgastó, terminó comiendo comida de cerdos. Y mientras que estaba comiendo esa comida, dice la palabra que él volvió en sí. Y ahí es cuando dice estas palabras que leímos. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo acá muriéndome de hambre? Eso habla de la fe que él tenía, que en la casa de su padre había. Él creía que ahí en la casa del papá, en la casa de su padre, había provisión. Y que él sabía que si él volvía, aunque sea de trabajador, no como hijo, iba a haber provisión para él, porque él estaba muerto de hambre. Entonces él termina diciendo en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré. Él sabía que en la casa de su padre había provisión. Él estaba muerto de hambre. ¿Y qué hace la fe? Él sabía que allá había. ¿Él queda tirado? No. Él dice, me levantaré e iré. E iré. Me voy a levantar y voy a ir. Y esto tenemos que decirlo nosotros. Esta palabra es para vos hoy. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Ahí hay lo que estoy necesitando. ¿Qué estás necesitando? Salud, provisión, restauración, paz, libertad, guía, esperanza. ¿Qué estás necesitando? No interesa cuán bajo hayamos caído, no interesa cuánto hayamos metido la pata, mientras digamos como el hijo pródigo, vuelvo en sí, Señor, me voy a levantar y vuelvo a ti. Por eso decía, la fe deja un rastro, la fe deja un rastro, que aunque pases o te sientas que estás pasando un infierno, tenés que saber que Dios de ahí te levantó. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que Cristo, luego que murió, Él descendió hasta lo más bajo para dar testimonio de Él. O sea que Cristo descendió al mismo infierno para dar testimonio de que Él era Dios. Pero el infierno no lo detuvo, el infierno no lo dejó ahí, no lo pudo retener ahí, sino que Cristo se levantó. Y hoy vive para siempre. Eso mismo hace Dios. Muchas veces sentimos que vivimos un infierno. Quizás las situaciones que pasamos, quizás lo que se dice, quizás lo que nos toca vivir, quizás lo que no tenemos o lo que tenemos. Cada uno sabe qué es lo que lo puede hacer vivir como un infierno. Pero saben, no permanecerás tirado para siempre. Vuelve a Cristo y Él te levantará, porque el mismo Cristo estuvo en el infierno y Él del infierno se levantó para siempre y hoy reina. Ese es el Cristo que tenemos, ese es el poder del Dios al que servimos. Todo lo referente a la fe, el tema central es Cristo. Muchas veces uno dice, ¿cómo creo? ¿Es pensamiento positivo? No es eso. Fe no es eso. Fe no es cruzarse de brazos,
cruzar las piernas, juntar las manos, juntar los dedos de alguna forma. Fe es Cristo, porque la palabra de Dios dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Cristo es el que hizo la fe y el que la lleva a cabo, el que la lleva adelante. Cristo mismo es la fe. Y te pregunto, ¿tenés a Cristo en tu corazón? Si tenés a Cristo en tu corazón, la fe está. Solamente te tienes que decidir a actuar, te tienes que decidir a moverte, tienes que decidir a ser obediente, tienes que decidir a hacer un paso más, tienes que decidir a hacer aquello que Dios te está mandando a hacer. La fe es el Evangelio, no es llenar emociones vacías. Eso no es fe, fe es Cristo, fe es el Evangelio. Porque la fe no se trata de mí. La fe no viene a mí para hacerme sentir bien o no. No viene para eso la fe. Y muchas veces ahí como cristianos nos confundimos. Si yo no me siento bien hoy, pareciera que no tengo fe. Si yo no estoy contenta o espero que las cosas me alegren o espero sentirme bien, ¡ay, qué gozo, qué alegría! Y no se trata de mí la fe, se trata de Cristo llenando mi ser. Fe no soy yo, no es lo que yo siento, puedo sentir o no sentir. Pero fe es Dios actuando y yo moviéndome para que Él actúe en mí. No sé si me hago entender lo que quiero decir. ¿Se imaginan a Moisés? Volvemos al ejemplo de Moisés. Moisés con el mar enfrente. ¿Qué sensación tiene que haber sentido? Todo el pueblo murmurando, viniendo los egipcios por detrás para matarlo y teniendo el mar enfrente. ¿Qué sensación, qué sentimiento habrá tenido? ¿Miedo? ¿Angustia? ¿Se habrá sentido deprimido? Eso no define la fe. Fe es Cristo mismo, obrando en el momento. Podemos tener miedo, quizás podemos tener tristeza, podemos tener angustia, podemos estar quizás desesperados, pero en medio de esa situación, seguir caminando en lo que Dios me dijo, seguir marchando en la palabra que Dios me dio, porque ahí comenzaré a ver la obra de Dios en mi vida, en mi casa, en mis generaciones, a pesar de lo que yo sienta. La fe no viene para hacerme sentir bonito, la fe viene para que Cristo se manifieste en mí. Muchas veces como cristianos nos confundimos y pensamos que lo que Dios tiene que hacer es para que yo me sienta paz y amor. Y sí, Dios viene para traer paz, pero mayor Él quiere obrar en nuestras vidas con su reino. Y quizás muchas veces tengamos que ser sacudidos. ¿Ustedes qué se creen que cuando cada uno de los patriarcas que hemos mencionado, cuando tuvo que hacer lo que tenía que hacer, no habrán tenido miedo, no habrán tenido inseguridad? No habrán sentido cansancio mientras que estaban haciendo lo que tenían que hacer. No se habrán sentido menospreciados por la gente cuando se burlaba de ellos. Sí, de seguro que sintieron todo eso. Pero a pesar de eso, ellos siguieron caminando en fe y manifestaron la victoria de Dios. Entonces fe no se trata de mí. Fe no se trata de llenar mis emociones. Fe se trata de Cristo mismo. Fe se trata de su reino. Fe se trata de su propósito. Vamos a Hebreos nuevamente. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 35 al 40. Vamos a ver la otra parte, porque siempre leemos todo lo lindo. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Está hablando por fe. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante, ¿qué cosa? Mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta gente, a pesar de no recibir, se mantuvo en fe, porque dice que por fe, aún todas estas cosas, ellos pudieron atravesar.
Hermanos, muchas veces se vende un evangelio todo color de rosa y todo te va a salir bien y todo pum para arriba y todo es perfecto. Y gloria a Dios por todo lo bueno que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Gloria a Dios por cada milagro. Gloria a Dios por cada provisión. Gloria a Dios por cada puerta que se abre. Gloria al Señor. Pero en medio de las dificultades tenemos que permanecer en fe. Tenemos que permanecer en fe. Y lo digo primero para mí. Y lo comparto para vos. Debemos tratar de permanecer en fe. Cuando me toman en un trabajo, cuando me toman en una empresa, yo no voy a trabajar según como yo me sienta. No hago esto o aquello según si me siento bien, voy a hacer esto que me están pidiendo hacer. Si no, no lo hago. ¿Saben? El trabajo no es así. Y en la iglesia muchas veces nosotros reaccionamos así. Si siento, hago. Si no siento, no hago. Fe va más allá de lo que yo pueda sentir. Fe va más allá de cómo me pueda sentir o emocionar. Fe es obediencia, fe es acción a lo que Dios mandó hacer. Debemos movernos en fe. O sea, debemos movernos en Cristo. Debemos manifestar fe, o sea, debemos manifestar Cristo. Debemos producir fe, o sea, en lo que haga yo debo producir a Cristo. La gente tiene que ver a Cristo a través de mi vida. En lo que haga, en los dones, en lo que manifieste, en tu trabajo, en tu día a día, debes manifestar a Cristo. La fe es como una semilla pequeña, así habla la palabra, una de las semillas más pequeñas. ¿Y sabía usted que las semillas tienen dos cosas para hacer en la vida? O dan fruto o mueren. O dan fruto o no dan fruto. Me voy a expresar mejor. Porque para dar fruto la semilla se siembra, por la presión de la tierra rompe ese pequeño cascarón y sale la planta. Y esa planta comienza a crecer por la luz y por el agua. Pero ¿saben por qué brota la semilla? Por la presión de la tierra. Ahora se han abierto tumbas de faraones donde estaban llenas de semillas y esas semillas nunca brotaron. Quizás estaban enterradas, pero no estaban enterradas en tierra. Estaban enterradas como dentro de un ataúd donde no tenían la presión de la tierra. Entonces mi pregunta es, en medio de la presión de la vida, en medio de la presión de tu día a día, en medio de la presión de tus problemas, de las enfermedades, del tener, de no tener, ¿le vas a dar lugar a que la fe brote en vos y que tu vida comience a crecer? ¿O la semilla de la palabra de Dios va a ser guardada en nuestras vidas como en un ataúd de los faraones? Que luego de miles de años que se han abierto esas momias, esos ataúdes con momias, han encontrado semillas, muestras de algunas plantas y que nunca dieron fruto. Siempre es tu decisión, siempre el Señor pone una palabra para que nosotros podamos definirnos, para que nosotros podamos decir yo quiero esto o quiero aquello, pero está en vos y está en mí. Si tienes a Cristo, tienes fe. Y Cristo es el autor y es el consumador de la fe. Es Cristo. Muchas veces nosotros nos quedamos que creer es una capacidad mía. Sí, creer quizás es una capacidad tuya, pero la fe está basada en Cristo mismo. Entonces, cuanto más nosotros le demos lugar a Cristo, cuanto más nosotros dejemos crecer a Cristo en nuestras vidas, la fe tiene que ir creciendo. Entonces, nosotros debemos levantar a Cristo en nuestras casas, levantar a Cristo en nuestras vidas, permitir que Cristo gobierne todo tu ser, que gobierne toda tu vida. Entonces me queda decirte, actívate en fe, que fe es acción, fe es hoy, fe no es ayer y tampoco es mañana, es hoy, es ahora, eso es fe. Fe es obediencia. Recuerda que Abraham por fe obedeció. Fe es milagros. Sara vio un milagro de parte de Dios y lo vio por fe. Fe es bendecir las generaciones que van a venir. Que eso lo hizo el papá de Jacob cuando lo bendijo a Jacob y a Esaú.
Fe es lo que hizo José al decir a dónde iban a llegar sus generaciones. Y por fe nosotros podemos mantenernos en pie, como mirando al invisible. Así que está en vos y está en mí el poder creer. Y el creer no es un acto de cruzar piernas, cruzar brazos y todo me va a salir bien, todo me va a salir bien. No es eso fe. Fe es Cristo mismo. Fe es Dios creciendo en tu vida y ayudándote a marchar. Así que te aliento a que puedas creer y que puedas marchar en fe. Te aliento a que te actives en fe. Que entiendas que fe no es para llenar tus emociones vacías. Que entiendas que fe es para que conquistes lo que Dios te dio. Pero siempre fe será activarte. No te quedes más cruzado de brazos, no te quedes más estancado. No sé qué puede haber pasado en tu vida, pero fe es acción y fe es hoy. Y cuando te levantes, fe será mañana cuando te levantes, pero tienes que activarte a lo que Dios dijo. Yo quisiera que oráramos y vamos a presentar la palabra para que Dios obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y pedí que Cristo crezca en vos. La palabra de Dios dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Si Cristo no está en nuestras vidas, es imposible que haya fe. Señor, en este momento queremos agradecerte infinitamente, Señor, porque te tenemos. Queremos agradecerte porque un día te cruzaste en nuestras vidas, porque un día, Señor, trajiste salvación a nuestros corazones, porque un día nos trajiste libertad, Señor, del pecado. Padre, y hoy queremos agradecerte toda la obra que has hecho hasta el día de hoy en nosotros. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces no te manifestamos. Te pedimos perdón porque muchas veces levantamos más nuestros problemas, porque muchas veces, Señor, te hacemos a un lado en medio de nuestras crisis, en medio de las enfermedades, en medio de todo lo que necesitamos, Señor. Y hoy queremos levantar a Cristo en nuestras vidas, queremos levantar a Cristo en nuestra casa, queremos levantar a Cristo en nuestras finanzas, queremos levantar a Cristo en nuestra salud, Señor. Y hoy creemos a tu palabra, creemos a lo que tú nos mandas. Padre, clamo en el nombre de Jesús que nos ayudes a marchar. Señor, quítanos de toda pasividad espiritual. Sácanos, Señor, de esos lugares que nos mantienen quietos, que nos mantienen equivocados, que nos mantienen hundidos, Señor. En el nombre de Jesús, sácanos de esos lugares y ayúdanos a marchar en fe. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos esclavos, Señor, y que podamos llegar a esa tierra de libertad, a esa tierra de provisión, a esa tierra de paz que tú hablaste para nuestras vidas. Señor, te agradecemos por todas tus bondades, te agradecemos porque nos dejaste a Cristo, porque nos dejaste la palabra, porque nos dejaste tu Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por todo lo que haces. Señor, hoy renunciamos a vivir una vida sin fe, hoy renunciamos a vivir una vida sin Cristo, hoy renunciamos a estar tirados. Señor, nos levantamos en ti, levantamos nuestra vida, levantamos a los nuestros, levantamos las generaciones que vienen por detrás, Señor, las que hoy vemos, las que no vemos, Señor, también las levantamos en fe. Señor, ayúdanos a ser como todos estos patriarcas que vimos en la palabra y que podamos levantar a los nuestros con tu bendición, que podamos ser de bendición para los que vienen detrás. Señor, que siempre podamos llevarlos a una tierra de provisión, a una tierra de paz, a una tierra llena de esperanza. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres todo lo que tenemos, Padre. Señor, y te entregamos nuestras vidas. Despiértanos, Señor, sácanos de esos lugares que nos tienen dormidos. Sácanos, Señor, de esos lugares que no nos dejan caminar a paso firme. Señor, nos levantamos en fe. Señor, si estamos como el hijo pródigo, Señor, hoy volvemos en sí. Hoy volvemos en nosotros mismos y decimos: en la casa de mi Padre alimento hay para mi vida. Hoy decimos: Señor, vuelvo en sí, vuelvo en mí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, y vuelvo a la casa de mi Padre, porque ahí hay lo que yo necesito, lo que mi alma necesita, lo que mi espíritu necesita, lo que mi cuerpo necesita, lo que mi casa necesita. Ahí está la paz, ahí está la provisión, ahí está la libertad, ahí está la salud, ahí está todo el bien que mi vida necesita. Señor, reconozco que todo lo que tenemos, todo lo que queremos, todo lo que anhelamos,
lo vamos a recibir de tu mano, Señor. Y tú eres el único que puedes obrar en nuestro corazón. Tú eres el único que puedes manifestarte en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias. Señor, caminamos en fe, nos movemos en obediencia a ti, en obediencia a tu palabra. Señor, hoy revivimos toda buena palabra que nos diste. Hoy revivimos cada promesa que nos hablaste, Señor. Señor, lo que hablaste de nuestras vidas, lo que nos prometiste, lo que prometiste a un futuro para nosotros. Hoy lo tomamos nuevamente, Señor, lo creemos y caminamos firmemente hacia ese cumplimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén.